¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Esta mañana, para la entrevista política, nos acompaña el vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, el congresista Gilbert Violeta. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días, ¿Qué placer. tal? Pues bien, el tema que ocupa el centro de la escena política en este momento es lo que han revelado los distintos reportajes de IDL Reporteros y uno también de Panorama sobre estas conversaciones registradas entre personajes del sistema de justicia, vamos a decir en términos generales, porque hay jueces, hay integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Y ayer el presidente de la República, reunido con el Consejo de Estado, le solicita al Congreso que aplique, que ponga en vigor, digamos, lo que indica el artículo 157 de la Constitución. Para eso se está reuniendo, para atender, digamos, ese pedido o ver cómo se atiende ese pedido. Se reúne hoy la Junta de Portavoces, gracias, del Congreso. Esto es la mesa directiva más los portavoces de cada una, de cada bancada. De los voceros de cada una de las bancadas, que además representan una porción de votos. Así es. Equivalente a su presencia. Al número de congresistas que tenemos cada bancada. Bien, los caminos que tienen no están muy pauteados, sin embargo. Bueno, será parte de la discusión que esta mañana se define en el Parlamento, pero yo, si me permites, Mario, lo primero que quiero destacar es que la reacción oportuna, apropiada que ha tenido el presidente de la República de convocar a un Consejo de Estado y darle la importancia del caso a un tema que, la verdad, se nos estaba pasando a todos por alto, que es la reforma del sistema de justicia en el Perú. Creo que este caso, entre otras cosas, revela que hay una crisis profunda y resuelta, como conversábamos fuera de cámaras, sobre el sistema de justicia en el Perú, que precede a la República, ¿no? Probablemente, que es un tema siempre demandado, siempre presente en las campañas políticas, pero en la práctica muy poco atendido. Y creo que esto es una oportunidad, constituye una oportunidad para que desde el Ejecutivo, por lo menos lo que yo he escuchado, existe una voluntad política clara del presidente, del premier, para dar los recursos que sean necesarios para entrar a esa reforma. De acuerdo, pero primero no se nos estaba pasando a todos, se les estaba pasando a los responsables de llevar adelante una eventual reforma. Entre otros al propio CNM. Al propio CNM, al Congreso y el Ejecutivo, claro, ahora que la coyuntura pone el asunto sobre el tapete y dice, jaja, yo estoy dispuesto a aportar los recursos, pero no es que se inició ni siquiera la administración Vizcarra con uno de sus cometidos, vamos a hacer la reforma. Bueno, ya que me permites tocar el tema de fondo. Sí. Nosotros en la campaña dijimos que el centro para iniciar, o uno de los aspectos para poder iniciar una reforma del sistema de justicia, era precisamente intervenir el Consejo Nacional de la Magistratura, y eso suponía una modificación constitucional. Eso lo dijo Pedro Pablo Kuczynski en su momento, que además tuvo varias versiones sobre el asunto. Y el ahora presidente Vizcarra estaba parte de ese equipo técnico que trabajó esta propuesta, y de hecho nosotros presentamos un proyecto de ley, primero como bancada, yo lo trabajé ese proyecto con mi equipo, y luego el propio Ejecutivo, de tal suerte que hemos tenido 2 proyectos de ley de reforma constitucional sobre el tema del CNM, sobre este tema puntual. Así como nosotros, varias otras bancadas presentaron. Pero lo que decía es que cuando se convierte en presidente de la República el ingeniero Vizcarra, y en su discurso no es que dice, bueno, 1, 2, 3, 4 es la reforma del sistema de justicia, es decir, es esta coyuntura, y está bien que si la coyuntura ofrece esa posibilidad, se vaya a un tema de fondo. ¿Por qué? Porque uno de los ejes del discurso del presidente Vizcarra se ha centrado en la lucha contra la corrupción, que está directamente vinculada también al tema de la justicia. Es decir, probablemente no utilizó las palabras reforma de justicia, pero sí con mucho énfasis en el tema de lucha contra la corrupción vinculado al tema de justicia. Sin embargo, los papeles mandan. Nosotros hemos presentado estos proyectos de ley que se han expuesto en la Comisión de Constitución, y lo que necesitamos es que se dictamine y que se pueda deliberar. Bien, entonces el presidente invoca al Congreso, en realidad lo insta a que ponga en vigor lo que dice el artículo 157. ¿Cómo se lleva eso adelante? Hay un antecedente. Hay un antecedente, el caso Anaya en el 2010, pero existe discusión sobre cómo debe llegar esto hay voluntad al política, Pleno y qué debe hacer el Pleno. Hay 2 caminos
que se pueden seguir y que, dicho sea de paso, no son excluyentes. El 157 es un mecanismo expeditivo. Voluntad política, se hace un informe en alguna comisión, la Comisión de Justicia, se eleva al Pleno. Dice la Comisión de Justicia porque así ocurrió la vez anterior. Porque ese es el precedente. Sí. El precedente en el caso Anaya es que la Comisión de Justicia emitió un informe y en base a ese informe el Pleno determinó, bajo un supuesto que se llama causa grave, ¿no? Normalmente los reglamentos o las leyes dicen faltas graves. Lo que dice esta ley es causa grave y entonces, como no había una definición clara, se aplicó un poco bajo interpretación de... Es más vasto que en falta, ese momento que me parece que presidía quien hace el informe era el congresista Y la Sousa. decisión del Pleno, digamos, Esa es una vía. Y que termina en que en ese momento, bajo ese supuesto, el Congreso sencillamente destituye, los remueve de su cargo. ¿Es lo mismo remoción que destitución en este caso? No sé, no te podría dar una precisión exacta, pero para efectos lo remueve, no tiene todavía eso consecuencias penales. Exacto, sí. exacto. En el caso de la acusación constitucional, lo que hay es supuestos más amplios. Se remueve, pero se les destituye, se puede llegar destituye, pero sí. Además se le puede inhabilitar para el ejercicio, para nueva función pública, y se pasa además al Ministerio Público para una investigación penal, si es que se encuentran elementos penales. Ya, pero el proceso puede ser todavía un poco más alambicado. Ese es un proceso un poco más largo. Primero hay una subcomisión de acusaciones constitucionales derivada de Nosotros la estamos permanente. presentando ¿no es la denuncia va a la subcomisión de acusaciones constitucionales, digamos primera instancia, segunda instancia, informa a la permanente y de la permanente al Pleno. O sea, si es que ha habido los votos... Dos meses, digamos, ¿no? Que es lo que tomó más o menos Y el lo que caso, puede ocurrir entonces, si es que esto llega al Pleno y el Pleno vota, es destitución, inhabilitación y eventual pase al Ministerio penal, Público. ¿Esto solamente concierne a los 3 integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura? Miren, ¿O el juez supremo también tiene su propio camino? A ver, la investigación, en el caso nuestro, nosotros estamos planteando la acusación constitucional contra 2 de los magistrados y el vocal supremo, que es a quienes nos alcanza la acusación constitucional. Claro. En el caso del presidente de la Corte Superior, ahí se puede formar una comisión investigadora del Parlamento, pero no podemos hacer la acusación constitucional. Entonces, por un tema de procedimiento, van a duplicar además de lo que puede hacer el propio Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano de control o el propio Ministerio Público. Claro. Ahora, ayer cuando este asunto le fue consultado a los congresistas, digamos, como suele hacer la prensa en los pasos perdidos y en las afueras del Congreso, hubo intervenciones de la bancada mayoritaria o de representantes de la bancada mayoritaria que, digamos, harían mirar con curiosidad por lo menos lo que va a ocurrir hoy día en la Junta de Portavoces. Luz Salgado ha dicho, no pretendan que en Congreso les enmiende la plana a quienes no han cumplido bien con sus funciones dentro del sistema de justicia. Y Héctor Becerril ha dicho, momentito, esto de acá... Bueno, ha habido al inicio un inusitado silencio y luego declaraciones de este tipo, pero si me permiten, yo diría, si una de las cosas que precisamente tiene que hacer el Congreso es enmendar las planas a las instituciones cuando estas no funcionan bien, o sea, esa es la función precisamente de control político y de fiscalización que tiene el Parlamento. Nosotros no solamente legislamos, no solamente representamos, también fiscalizamos, y cuando fiscalizamos también podemos acusar. Así es que si tenemos que enmendar la plana a alguna institución, lo tenemos que hacer, y yo creo que no podemos rehuir de nuestra responsabilidad en este caso donde todos los indicios señalan de que hay actos de corrupción que son, insisto, profundos en el sistema de justicia. Bueno, ayer el congresista Larreta, que todavía es presidente del Congreso, estuvo en el Consejo de Estado y no es que ha marcado una posición distinta, ha estado ahí detrás del presidente de la República. Junto con el presidente. Así es. Entonces, ¿ustedes qué posición van a llevar hoy? Nosotros vamos a llevar dos caminos. Así es, la que ha invocado el presidente de la República, que es la aplicación del 157, la que la bancada cree que se puede manejar también en paralelo, que es la acusación constitucional contra estos, con 2 vocales y el juez supremo, y que estos vayan en sus propios caminos, tienen tiempos distintos, pero permitiría una reacción y un mensaje político. La otra cosa que está quedando pendiente en el Parlamento necesitamos, y esto lo proponía ayer Meche también, y también lo conversamos con el presidente y el premier, es que se justifica perfectamente una sesión extraordinaria del Pleno
para hacer una sesión de agenda de justicia del Pleno, para hacer una sesión de agenda de justicia. Porque hay varios temas que han quedado pendientes, o sea, desde la reforma del Seriajust, que quedó trunca por limitaciones de recursos presupuestales, como se dijo, no ha habido un debate más profundo sobre algunos temas trascendentes en materia de justicia del país. Y creo que además de estos proyectos de reforma constitucional, 2 o 3 cosas se podrían tocar en un pleno extraordinario si queremos darle realmente importancia al tema de la justicia. Ustedes van a ir en lo que concierne al 157 de la Constitución por el camino de la Comisión de Justicia como comisión, digamos... De la Comisión de Justicia o lo que establezca la Junta de Portavoces. ¿Se le puede dar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Justicia también o no? También, pero lo que ocurre es que lo del 157 no tiene una reglamentación de desarrollo. Por lo tanto, es más voluntad política y querer sacarlo adelante. ¿Han conversado con otras bancadas sobre qué posición llevar hoy día? El Frente Amplio también ha presentado, ellos lo han hecho bajo otra modalidad, bajo una moción de orden del día, y también están en la línea de plantear esta acusación. En todo caso, eso lo conversaremos ahora en la Junta de Portavoces. Yo creo que aquí lo importante es lo siguiente. Si hay voluntad política, vamos a poder proceder. ¿Y hay voluntad política? Espero que sí. La verdad... Pero por los síntomas que presenta la situación... Por lo que he escuchado un poco de la mayoría parlamentaria, no parecen muy decididos a querer actuar en este tema. Espero estar equivocándome y espero que ahora en la Junta de Portavoces nos demuestren que están en línea de lucha contra la corrupción y demos todos una señal clara. Difícil en esta coyuntura política sustraerse a la voluntad de investigar y reaccionar a la... Pero hay algunos que tienen mucha experiencia parlamentaria y saben cómo sortear a veces y llevarnos por caminos un poco tortuosos, pero esperemos que eso no ocurra. Lo que necesitamos es que el Parlamento dé un mensaje claro. Claro, este es un tema de crisis profunda del sistema de justicia. Hay temas de corrupción que a todas luces estarían ocurriendo y no podemos vendarnos los ojos. Y mientras tanto, ¿cómo han seguido las relaciones con el Ejecutivo? ¿Cuándo es la primera reunión de la bancada con el presidente del Consejo de Ministros? Hemos tenido la semana pasada la reunión de la bancada con el Premier y el Presidente de la República. Ayer hemos tenido la reunión de coordinación del Premier con el vocero, en mi caso con los 2 voceros de la bancada. Ya la primera de esta... Ya a nivel operativo, de hecho discutimos... sesión regular que van a tener. Y de hecho esto que te estoy comentando fue parte de las conversaciones que tuvimos ayer. Son acciones coordinadas con el Ejecutivo en el sentido de que hemos sentado esta posición conjunta sobre el caso del CNM, el caso de la ley... o sea que todo está planchado en la relación entre la bancada está fluyendo. Y el primer ministro está fluyendo y estamos trabajando coordinadamente, que era lo que se esperaba, lo que deseábamos todos. El Congreso y la nueva mesa directiva, ahora la mesa divertida. Hay declaraciones del congresista Segundo Tapia, de Fuerza Popular, está trabajando su postulación, que está, digamos, abriendo una trocha distinta dentro del propio fujimorismo. Interesante. Habla de sí mismo, habla de Miguel Torres, cuando más o menos el entendido era que el candidato que contaba con la luz naranja, ya que no la luz verde, era Salaverry. Puede ser una maniobra distractiva también, conociendo un poco cómo funcionan las cosas al interior de este partido. A mí me parece que quieren quitarle un poco los reflectores a la propuesta real, que será eventualmente el señor Salaverry o el señor Miguel Torres. Me parece que el señor Salaverry es quien tiene más, quien tiene más los votos, me parece, no lo sé. Independientemente de eso, lo que nosotros nos hemos comprometido como bancada es que vamos a apoyar una lista alterna. Es nuestra obligación, es nuestro deseo y lo vamos a hacer con las otras bancadas que estén dispuestas a y no están dispuestos ni a apoyar ni a integrar una lista en la que Fuerza Popular ocupe una vicepresidencia. Tampoco, o sea, es una exclusión. No hemos planteado ese escenario. ¿Porque lo ven improbable? Porque lo vemos exactamente, porque creemos que eso no va a ocurrir con Fuerza Popular. Ellos han expresado ya una y otra vez que ellos van a persistir en la idea de mantener la presidencia. Y si es así, nosotros efectivamente lo que creemos es que tenemos que presentar una propuesta alternativa por una razón. Porque el nivel de desgaste que está teniendo el Parlamento en manos de Fuerza Popular genera una crisis no solo de Fuerza Popular, es una crisis del Parlamento, es una crisis que refleja sobre el sistema democrático. Parece que olvidan que las últimas semanas de la legislatura, última, no había semana que no había una protesta frente al Congreso pidiendo el cierre del Parlamento.
Y eso no se debe a que están estos proyectos de ley puestos para el debate. Eso se debe a que hay un malestar ciudadano por la manera como se conduce el Parlamento en términos de la agenda política y en términos también de... Sí, pero las encuestas, pero las encuestas no solo como un malestar ciudadano, sino con movilización callejera, protestando. Claro, pero uno puede decir la movilización callejera, es decir, si uno agrupa las 400 o 3.000 personas adecuadas y las lleva adelante en el Congreso, eso puede dar la impresión de que es multitudinario. En cambio, una encuesta, que es un muestreo nacional al azar, digamos, pero pensado como la estadística indica, entonces... 75% de la población, ¿no?, está en desacuerdo con el Congreso, solo 75% piden que se cierre el Congreso. Solo 12% aprueba la gestión. 75% de desaprobación tiene Galarreta también. Y 75% tiene desaprobación del presidente del Congreso, que en realidad no es solo Galarreta, en realidad es fuerza popular, ¿no? Es fuerza... No, y el Congreso en general, él también, los desaguisados de algún otro u otra congresista, el público general o la ciudadanía sencillamente lo ve, son los congresistas. A veces no hace el discernimiento fino de que pertenecen a esta u otra bancada. Mira, cuando se hacen las cosas, y yo aquí quiero felicitar, por ejemplo, a la congresista Janet Sánchez, que está presidiendo la Comisión de Ética, por la que, ¿no es cierto?, no habían grandes apuestas. Y nosotros dijimos, si vamos a entrar en esto como bancada, vamos a apoyar a nuestra colega Sánchez. Y mira, ha comenzado a trabajar ordenadamente la Comisión de Ética, ha retomado el caso de Yesenia Ponce, que lo habían archivado, que ya lo habían mandado, la habían liberado de toda responsabilidad, la habían archivado, ha retomado el caso, ha abierto las sesiones y todo indica que ahí va a haber una sanción ejemplar. Todo indica, ¿no? ¿Cuándo va a definir, digamos, este conglomerado del resto del mundo en el Congreso? ¿Cuál va a ser la lista de quiénes van a integrarla? Porque siguen pasando los días y esto yo lo vengo escuchando desde hace 2 meses. Lo que ocurre es que esto normalmente se cierra a puertas del día de la elección, ¿no? Pero no se resuelve ese día por la mañana, ¿no? Sí, yo diría la siguiente semana probablemente sea una semana clave ya para tomar definiciones con las otras bancadas, ¿no? Muy bien, bueno. Veremos qué ocurre en primerísimo lugar hoy en la Junta de Portavoces con este asunto que tiene a todo el país, digamos, preocupado y ocupado. Y luego, ¿qué pasa con la mesa directiva del Congreso? Muy bien, muchas gracias al congresista un placer. Guido de Violeta por esta conversación. Nos vemos mañana aquí en